Muy buenas tardes. Este es el programa ¿Qué dice la Escritura? Hoy voy a estar hablando contigo un tema bien importante. Y es un tema de mucha discusión, porque es un tema doctrinal. Pero queremos ver a la luz de las Sagradas Escrituras lo que éstas nos dicen acerca de este tema. Y el tema que voy a estar hablando es la naturaleza del hombre. ¿De qué está compuesto el hombre? Y según lo que vamos a ver, pues vamos a tratar de ser sinceros en buscar los textos bíblicos que nos hablan acerca de este tema. Lo que queremos saber es acerca si es real que el hombre es un ser integral de alma, cuerpo y espíritu, o si el hombre simplemente es un ser que es cuerpo nada más. Hay quien cree que el hombre está compuesto de una naturaleza espiritual y de una naturaleza material. Y hay quien piensa que el hombre simplemente es una naturaleza material. Ahora, vamos a ver los puntos para aclararlo. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, vamos a hablar del Nuevo Testamento y como es, el Nuevo Testamento es la regla de fe del Nuevo Pacto. Vamos a tratar de buscar a través del Nuevo Testamento el entendimiento claro acerca de este tema. Y es que el Viejo Pacto, por ejemplo, el Viejo Pacto, cuando Jesús vino, estaban los saduceos y los fariseos, y habían diferentes opiniones en ellos, especialmente los saduceos, que lo que creían era solamente en la lectura de la Torá, no creían en la resurrección, no creían en ángeles y no creían en espíritu. Pero no creían en la resurrección porque para ellos entendían que en la Torá no había una iluminación de que existiera una resurrección. Por el contrario, los fariseos, que no solamente creían en la Torá, sino en los profetas, creían en la resurrección, creían en ángeles y creían en espíritu. Y ese fue el caso que Pablo tuvo cuando tuvo que presentar defensa al encontrar que el grupo que estaba dividido entre fariseos y saduceos. Entonces él, como era fariseo en sus comienzos, habló acerca de los espíritus, de la resurrección, y como los fariseos creían eso, le dieron el aval y lo apoyaron. Ahora, en el Viejo Testamento, en hebreo, la palabra para espíritu era ruah, que también quiere decir viento. Es decir, que esa palabra, si hablaba del viento o se hablaba de espíritu. Y cuando usted lee el Viejo Testamento, usted va a encontrar esa palabra y va a ser variante el contenido de la misma. Ahora, en griego es neuma. Cuando usted busca el Nuevo Testamento, cuando habla de espíritu, está hablando de neuma. Y es bien interesante porque, aunque en el Viejo Testamento la palabra en hebreo era ruah, que quiere decir viento, en el Nuevo Testamento la palabra viento en sí tiene su palabra, su manera de expresar, y en griego es anemos. De manera que cuando en el Nuevo Testamento tú buscas y van a hablar de viento, usan siempre anemos. Cuando van a hablar de espíritu, usan neuma. ¿Ok? Digo neuma para hablar de espíritu, y para hablar de viento, anemos. Porque en el Nuevo Testamento hay una diferencia. En el Nuevo Testamento hay como no sé cuántas, ¿verdad? Veces se menciona el concepto de viento, pero la mayoría de las veces se usa la palabra que es para viento, que es anemos. En cambio, en el Nuevo Testamento hay como 10 veces la palabra de espíritu y se menciona neuma. Siempre se menciona neuma. En el único momento que viento en el Nuevo Testamento se menciona como neuma y está hablando de viento, es el caso del espíritu. El espíritu sopla donde quiere, el viento sopla de donde quiere y ves los estragos, pero no lo ves. Ahí usan entonces neuma. Pero las demás veces que van a hablar de espíritu, usan el concepto neuma. Ahora, una de las cosas que queremos ver es el concepto de cuando está hablando de neuma, del espíritu, en el Nuevo Testamento, lo que quiere decir. Vamos a ver algunos textos.
Por ejemplo, la Biblia dice en Juan 4:21 que Dios es espíritu. Y la palabra que usa es neuma. Y cuando nosotros sabemos que Dios es un espíritu, sabemos que está hablando de una persona, de un ser. No está hablando de una fuerza. Dios no es una fuerza, Dios es un ser. Tiene una personalidad, ve, oye, habla, siente, piensa, habla. ¿Vieron el asunto? Así que Dios es espíritu. Ahora, Dios no solamente es espíritu, la Biblia dice que los ángeles son espíritu. Y el término que usa es el mismo, neuma. Los ángeles son seres espirituales y son seres. ¿Ok? Ahora, el mismo demonio y el mismo diablo y los mismos demonios son espíritus también. Y la Biblia así mismo lo declara. Ahora, cuando hablamos del hombre y usa la palabra neuma, espíritu, ¿qué es lo que está queriendo decir? Veamos a la luz de la Biblia algunos textos. Podemos ver que el hombre tiene espíritu, que no solamente tiene cuerpo, sino que tiene espíritu. Por ejemplo, en Santiago capítulo 2, versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Es decir, que el hombre vive porque tiene el espíritu. Si no tuviera el espíritu, pues quedaba muerto. Lo que esto indica es que cuando ocurre la muerte en el ser humano es que el espíritu sale del cuerpo. ¿Ok? Primera de Corintios 2:11 dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Es decir, que el que tiene conocimiento de quién es la persona es el espíritu de esa persona que está en él. Y dice, ¿y quién conoce los pensamientos de Dios? Sino el espíritu de Dios. De igual manera está hablando de conocer. Naturalmente una fuerza no puede conocer. Tiene que ser algo que es un ser, algo que piensa, que analiza, ¿verdad? Y entonces en el hombre, el espíritu conoce al hombre. ¿Por qué? Porque es la personalidad, es lo que le hace el sentir de tener pensamientos y todo. Y ese es el espíritu que habita dentro del hombre. Ahora, vamos a ver a la luz de las escrituras de la Biblia, definir ese concepto del espíritu. Por ejemplo, en 1 Corintios 5:5 dice, hablando del caso del hombre que pecó, y Pablo le dice a los corintios, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin del espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, entrégueselo a Satanás, que destruya la carne, pero el espíritu sea salvo. Si fuera una fuerza, ¿para qué va a ser salva una fuerza? O un movimiento, un viento. No, está hablando de un ser, para que ese ser espiritual sea salvo en el día del Señor. Así que le está dando un concepto de que es un ser, de que es la persona de ese individuo. Ahora fíjese que Esteban, cuando lo apedrearon y estaba muriendo, mire lo que la Biblia dice, Esteban invocando y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, recibe mi espíritu. Ahora, ¿para qué va a decir recibe mi fuerza, recibe el viento de mi respiración? No tiene sentido. O sea, le está diciendo recibe mi espíritu. Ese fue el concepto también de Jesús. Cuando dijo consumado es en la cruz, dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, dándole un sentido de la personalidad del ser que era él. Ahora fíjese, mira lo que dice en Primera de Pedro 3, del 18 al 20. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, lo que quiere decir es vivo en espíritu, y en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Habían unos espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Es decir, vivo en espíritu, descendió y le predicó a espíritus. Así que no puede haber una conversación de fuerzas, de viento, de movimientos. Es un concepto de prédica, de hablar espíritus a espíritu. Y está claro el contenido. Ahora miren Hebreo, capítulo 12, 22 y 23.
sino que os habéis cercado el monte, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de millones de ángeles, espíritus que estaban en esa compañía en la nueva Jerusalén, la ciudad que Dios ha preparado para sus hijos. Dice que a la congregación de los primogénitos, es decir, la asamblea, la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. La Biblia establece que los nombres de los elegidos fueron escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Y entonces allí estaban esos nombres escritos en los cielos, al Dios juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Está hablando que los espíritus de los justos fueron hechos perfectos. Era la asamblea de los primogénitos. Así que está hablando de seres, está hablando de personas. Ahora, todos estos textos dan a entender que el espíritu es la verdadera personalidad del ser humano. La pregunta que nos debemos hacer, la Biblia dice que con 2 o 3 testigos se soluciona toda discusión. La Biblia habla de casos de seres espirituales que tuvieron aparición. El caso, por ejemplo, yo no voy a cuestionar si es de Dios o no es de Dios, esa no es mi función ahora. La Biblia dice que Saúl buscó una pitonisa para consultar a Samuel y el espíritu de Samuel vino. ¿Qué era? No vamos a discutir eso. Ahora, menciona que el espíritu apareció. Ahora, en el monte de la transfiguración Jesús se transfigura y allí aparecieron 2 personajes, Elías y Moisés. Nosotros sabemos que Elías fue traspuesto, pero la Biblia dice que Moisés murió. Así que si hay un Moisés en el monte de la transfiguración, no puede ser el cuerpo, porque ese cuerpo ya estaba descompuesto hace años. El cuerpo vuelve al polvo de donde era. No, lo más natural, si era Moisés, era que era el ser espiritual de Moisés. No tiene otro sentido. En Apocalipsis capítulo 6 habla de los muertos que fueron decapitados. Y le dicen al Señor: ¿hasta cuándo vas a vengar la muerte de nosotros? Dice, se le dieron vestiduras blancas y esperen hasta los otros siervos que tienen que morir con ustedes. Hay una conversación. Pero también hay una escritura, que hay una discusión total en el día de hoy, que si es una parábola o no es una parábola. Pero independientemente de una parábola, es una enseñanza de algo que se puede entender para traer una enseñanza espiritual. Y es la escritura de Lázaro y el rico. Y ahí Jesús, que es el que está dando ese documental, está presentando 2 hombres que mueren y continúan existiendo. ¿Ok? Yo no creo que Jesús pudiera presentar una historia como esta que fuera falsa para traer una enseñanza espiritual, porque él sabía que este tipo de enseñanza podría traer una confusión a los creyentes. Así que yo me doy a la idea de que al usar un nombre está hablando de una historia verídica que ocurrió y está refiriéndose a lo que ocurrió después de la muerte. Continuó el espíritu existiendo, la personalidad del ser humano. Nosotros, como los fariseos, en el sentido de creer, creemos en los espíritus, creemos en la resurrección y creemos en los ángeles. Hermano, es hora de que entendamos que eso es una verdad revelada para nosotros. Es una verdad que está en la Biblia y que debemos de entender que eso es que dice la Escritura. Bendecidos.